Bienvenidos a una nueva edición del Café de Potencial en Movimiento. El día de hoy y todos los próximos martes de aquí a fin de año voy a estar conversando con Viviana Parada y el día de hoy vamos a hablar del miedo, que es un tema súper relevante que todos deberíamos entender. ¿Cuál es el papel que tiene el miedo en nuestra vida? ¿Por qué es importante que aprendamos a distinguir entre el miedo y la ansiedad o alguna otra emoción? Y sobre todo que después de esta conversación se van a ir con herramientas muy concretas para poder gestionar ese miedo. Así que si les interesa el tema, bienvenidas, bienvenidos. Y déjenme, voy a agregar a Vivi. Para quienes no han visto la conversación que tuvimos el martes pasado, quiero recordarles que se queda guardado en nuestros perfiles, así que ahí las van a poder consultar. Hola, querida, buenos días. ¿Estamos? ¡Ay, buenos días! Hoy sí que funcionó bien. Vamos progresando, vamos progresando. Qué bello. Hola, querida, ¿cómo ¿Se oye estás? bien? ¿Se escucha bien? Te escucho bien. Súper. ¿Tú me escuchas bien? Porque no encontré mis audífonos. Pues yo no pude conectar el micrófono, así que por eso preguntaba, pero creo que está muy bien. Sí, te escucho un poco lejos, pero se entiende perfecto. ¿Sí? ¿Seguro? Pucha, sí, es que lo intenté, pero no quise retrasar, así que vamos. ¿Cómo estamos, querida? ¿Cómo estás iniciando el día? Gracias por los minutos de espera. Yo empecé la mañana medio corriendo. Mi perrita tiene una herida que ayer te contaba que sigue ahí dando lata y amaneció toda pues ensangrentada y tuve que hacerle una curación y hoy se va directo al veterinario. Así, hablando de miedo, ¿no? Esos miedos desbloqueados de ¿será que está bien? ¿Será que está mal? Pero bueno, por eso empezamos unos minutos tarde. Me disculpo, pero estamos aquí, en este espacio que queremos compartir con ustedes con todo el cariño del mundo. ¿Tú cómo empezaste tu día? Bien, maravilloso. Feliz de poder estar acá contigo, desafiadísima como siempre, pero también viendo desde qué lugar lo habito, desde qué lugar quiero estar hoy al servicio, así que muy contenta y muy conectada, Me abierta, encanta, conectada. me encanta, me encanta. Oye, Vivi, ¿y por qué elegimos este tema hoy? Preséntanos de qué vamos a hablar en los siguientes 25 minutos. Bien, buenísimo. Bueno, el miedo es una emoción básica, pero lo trajimos principalmente porque, bueno, la semana pasada hablábamos de estar siendo, quién estamos siendo, los llevamos a preguntarse esto, ¿no? Y seguramente tú vas a comentar algo de eso, pero que a mi juicio, ¿qué es lo que primero surge? Entonces, si yo me doy cuenta quién estoy siendo, también puedo ver quién quiero ser y qué tan coherente, ¿cierto? Y se abre naturalmente como una brecha. Eh, y cuando uno ve esa brecha de quién quiero ser y quién estoy siendo, para dar ese paso, es que es súper natural que surjan un montón de miedos. Entonces, es como una buena forma de ir conectando los temas y de ir como acompañándolos a mirarse de a poquito. ¿Y por qué el miedo? Porque definitivamente nosotros lo habitamos constantemente. Eh, si no lo reconocemos, si no entendemos cómo nos puede beneficiar, pero también cómo nos puede afectar, empieza a obstaculizar toda nuestra vida, es nefasto. Me refiero sobre todo al impacto en el cuerpo que puede tener y que si se sostiene por mucho tiempo es muy dañoso, aumenta el cortisol. Bueno, yo creo que ahí ya me empiezo a ir demasiado en profundidad, pero en realidad yo creo que el miedo lo trajimos porque más allá del miedo básico que defiende nuestra vida, que nos permite supervivir, queremos abordarlo desde ese lugar del miedo que nos imposibilita sí, nos imposibilita avanzar en lo que nos importa, lo que también puede impedir que tengamos satisfacción en la vida. Bueno, en fin, por favor tú, cuéntame A sobre ver, el miedo. creo que no, creo que elegimos ese tema porque es algo que
todos los días o muy frecuentemente vemos, ¿no? Yo tengo el privilegio de acompañar a muchos líderes a que o mejoren sus habilidades de comunicación o tengan alguna presentación importante, ¿no? Y el miedo es algo muy, muy habitual. Hay un comediante estadounidense que ni siquiera recuerdo su nombre, pero su frase me encanta porque él se hizo como un sketch muy famoso en el que decía que el miedo más común es hablar en público y que el segundo miedo más común era morir. Entonces, que para fines prácticos, la mayoría de personas preferiría ser la persona que fallece a que el que tiene que hablar del difunto. Entonces, me encanta, ¿no? Es una forma muy, muy graciosa, me parece, de entender cómo funciona el miedo, porque es una emoción que todos hemos experimentado, que conocemos perfecto y que a algunas de las personas a todos en algún momento nos puede llegar o a paralizar o a generar una gran resistencia. O sea, como que nadie quiere tener miedo. Eh, yo desde que soy niña soy como muy resistente a las películas de terror y esas cosas y a mí no me, en México es muy común, ¿no? Estas películas de espantos. Y mira que en mi país es un país que tiene una fuerte tradición eh, no solo a reconocer a nuestros ancestros y a los difuntos, sino también pues este juego de la muerte y es parte de la cultura. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver eso con el miedo? Pues tiene mucho que ver, ¿no? Porque somos una cultura que de manera voluntaria nos sometemos a situaciones que nos pueden generar mucho miedo, mucho estrés. Y Sí. me parece interesante, ¿no? Aquí ya estamos pues a principios, bueno, por ahí del 10 de octubre, y ya son muy comunes esos espacios en donde tú entras a que te espanten, ¿no? Y a como gritar y a liberar ese estrés, y yo digo, Dios mío, yo no puedo con ese nivel, pero me parece una forma interesante de gestionar el miedo, ¿no? Porque tú Ok. sabes que es un ambiente controlado, tú sabes que no va a pasar mucho más, pero se someten voluntariamente. La verdad es que yo prefiero dar una conferencia ante mucha gente, ¿no? Seca. Pero pues al final son formas diferentes de enfrentar el miedo y todo esto se los cuento porque creo que hay mucho mito alrededor del mundo emocional, ¿no? Y me encantará que tú lo expliques, pero hay mucha confusión entre cuándo tenemos miedo, cuándo estamos estresadas, cuándo es un proceso de ansiedad, ¿no? Cuándo es una emoción temporal y cuándo es una emoción más larga. Entonces, bueno, hay como mucho, mucho para debatir, pero me encantaría que empezáramos compartiéndoles cómo pueden saber que están teniendo miedo. Y miren que esto podría parecer una obviedad, ¿no? Para quien nos escucha, así como obviamente identifico el miedo, pero la ciencia y la evidencia nos muestra que esto no siempre es así. ¿Por qué, Vivi? ¿Por qué podemos confundir esa emoción? Yo creo que primero que todo, eso es muy título personal, es que no nos enseñan a entender nuestro sistema emocional, esto que traemos instalado de fábrica, con el que todos nacemos, entonces ahí ya partimos mal, porque además metemos todo lo que creemos que es miedo en una misma bolsa, por eso, o sea, por lo mismo de no entender o no haber aprendido sobre los miedos y sobre todo no haber entrenado nuestro tema emocional, porque la regulación, el reconocer las emociones, etiquetarlas, regularlas, ponerlas al servicio de lo que queremos, requiere entrenamiento. Entonces, cuando todo lo ponemos en la misma bolsa, pues no lo podemos gestionar de manera efectiva. Entonces tenemos miedo, por ejemplo, a no saber, miedo a quedar mal, a quedar como ignorantes, a incomodar en cuestiones, por ejemplo, organizacionales. Hay muchos miedos en la interacción con otras personas a no hacer las cosas bien, a parecer como que estoy abusando, miedo a que me rechacen, miedo, sí, hacer como que un montón y todo lo metemos ahí mismo y hacerlo mal. Por ejemplo, cuando no nos atrevemos a pedir un feedback, pues yo me metí muy en lo organizacional desde ya, pero ahí me vas corrigiendo ya. Está bien, está bien. Pero cuando no nos atrevemos a pedir feedback sobre lo que estamos haciendo por miedo a que de pronto me juzguen o a que mi jefe me diga algo que yo, a buscar yo misma mi tropiezo, o el mismo jefe le da miedo dar un feedback porque sencillamente cómo se lo va a tomar, será que va a ser para peor, entonces, y todo va en lo mismo. Y resulta que el miedo básico, el que traemos instalado, el que pide simplemente reacción, nos protege
la vida, es simplemente para sobrevivir. Si tu vida está en peligro, es miedo. De ahí para adelante habrán muchas teorías, muchos modelos distintos que puede haber muchas sutilezas en lo teórico, pero a mí se me grabó esto que me regaló nuestro profesor del máster Rafael Vizquerra, dijo, si tu vida está en riesgo, sí es miedo, si no, entonces ya entra un tema que es más mental, que puede que no requiera acción inmediata, que seguramente está ligado con esta capacidad de anticipar que tenemos, de anticipar futuro, por lo mismo, para protegernos, pero que muchas veces jamás va a pasar. Entonces nos metemos cosas en la cabeza que a veces ni siquiera llegan, pero ¿qué pasa? Nuestro cuerpo sí siente que es real, nuestra mente también, y entonces entramos como en esos círculos de más ansiedad y que los podemos reconocer cuando estamos en pensamientos como y si me despiden, y si lo toma mal, y si cree que no sé. Todo lo que empiece con y sí es que estoy anticipando un futuro y entonces ahí yo ya sé que estoy entrando en ansiedad y la ansiedad, a diferencia del miedo, que el miedo requiere una acción de cuidarnos, normalmente es huida, lucha cuando toca. Pues si Claro. mi vida está en riesgo, yo no voy a poner a pelear con el león, yo me huyo y tampoco somos arihuellas así como O para hacernos los parálisis. muertos ni paralizarnos. Ya no es que sea muy Justo. funcional paralizarnos. Entonces, ahí sí lo mejor es huir, pero si es ansiedad, lo mejor es enfrentarlo. Eh, tú, de todo lo que también has trabajado, y ayer me comentabas algo del estrés, porque esto se conecta muchísimo y por eso también lo metemos en el mismo saco, estrés, ansiedad, miedo, y es como que sentimos lo mismo y no lo podemos regular. ¿Qué podrías Me comentar encanta ahí? lo que acabas de decir, creo que es muy valioso porque, a ver, miedo estamos hablando de algo que pone en riesgo nuestra integridad Nuestra vida. física, mental o social. Y esto es importante porque para el cerebro una amenaza de índole social es igual de desafiante que una amenaza física, ¿no? O sea, en la antigüedad, porque tenemos el mismo cerebro. Entonces, Supervivencia eh, social. claro, entonces en la antigüedad te preocupaba que viniera el tigre dientes de sable, ¿no? Porque para tu cerebro eso significaba que podías morir, pero hoy en día no es el tigre, es el jefe, ¿no? La jefa o un colega que te desafía mucho en lo emocional. Entonces es importante entender cómo funciona el cerebro, porque el nivel de amenaza varía dependiendo de la persona. O sea, igual y tú desde afuera dices, oye, Vivi, pero pues, ¿por qué tienes miedo de hablar en público, no? O sea, como nada va a pasar, ¿no? O sea, ¿qué te va a pasar? Pues lo peor es que no te vaya bien y ya, ¿no? Lo podría simplificar, pero quizás para ti ese miedo es algo muy asociado a tu supervivencia o para mí, ¿no? Entonces es muy importante ser, creo que autoconscientes y luego muy compasivos para entender qué cosas se sienten como un miedo de muerte realmente para nuestra vida. Cuando yo la abordo, por ejemplo, en talleres de comunicación y demás, siempre les explico que hay muchos tipos de miedo. A mí me gusta abordarlo desde nuestra personalidad. Para la personalidad yo trabajo con el enneagrama, pero hay muchas herramientas. Y me gusta traerlo porque a veces pensamos que tu miedo y mi miedo es el mismo y que nos desafían las mismas cosas. Y no es verdad. O sea, cuando empiezas a profundizar un poquito, te das cuenta cómo para cada persona hay retos diferentes. Ahora, ya que identificas qué te desafía, esto que decías, que la única forma de gestionar, tú lo llamas ansiedad, ¿no? Yo sí lo abordo como miedo, pero la única forma de que podamos reunir la valentía suficiente para enfrentar nuestros miedos es, uno, identificándolos. Tanto el miedo como qué quiero lograr. Porque siempre Ana Ibáñez, que es una neurocientífica que a mí me encanta, ella nos Ya. enseña que nuestro cerebro es como un adolescente. Si tú no le das Mm, razones correctas para hacer algo que es incómodo, no las va a hacer. mm, Entonces, tú le tienes que decir a tu cerebro, a ver, mira, a mí me desafía mucho reunirme con una persona. No me siento incómoda, siento un nudo en el estómago, siento taquicardia, se me pone la boca amarga y siento náuseas. Entonces, puedo saber que me desafía. Ok. ¿Qué hay detrás? O sea, aquí estoy yo, acá está mi miedo, ¿qué hay detrás? ¿Por qué sería relevante reunirme con esta persona? Y si surge algún propósito, algún objetivo que sea superior y que sea importante para mí, entonces vale. es más probable que quiera atravesar ese miedo o esa incomodidad, ¿no? Entonces, bueno, pues tal vez esta reunión
va a ser para recaudar fondos para mi trabajo, ¿no? O para una causa. Entonces dices, bueno, ok, me desafía mucho esta situación, pero sé que lo que está del otro lado es más importante. Entonces, eso es muy, muy, muy valioso, ¿no? Tener claro tu objetivo. Y lo segundo que nos dice Ana es, hay que decirle al cerebro que esa incomodidad es por un tiempo en específico. Tú tienes que ser capaz de decirle, es por esta situación, por esta reunión, esta semana, esta temporada. Y mira qué importante es, porque hoy en día sometemos a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro a un estrés crónico Terrible. que no es sano. O sea, el estrés en sí no es malo, ¿no? Es una respuesta adaptativa que nos llena de energía y nos permite ir hacia adelante y ser resolutivas, pero sostenido en el tiempo, pues tiene muchas afectaciones a la salud que ya sabemos, ¿no? Básicamente procesos inflamatorios. Entonces, si lo aterrizamos en el tema de miedo, es, uno distingue cuál es tu miedo y para superarlo, ves si vale la pena o no. Yo no creo que todos los desafíos en la vida se tengan que superar. Creo que solo se tienen que superar aquellos que realmente valen la pena. Y cuando hablamos de valentía, hay gente que me dice, ay, ya, es que yo no soy valiente, ¿no? Yo me muero de miedo. Y desde VIA, que es el test de fortalezas que nosotros usamos, ¿no? El instrumento, pues la fortaleza de carácter de valentía es actuar con miedo, pero actuar, ¿no? Lleva una parte muy activa. Así que esos serían como dos puntos a reforzar. Buenísimo. Sí, yo creo que está lindo lo que traes porque preguntarnos también qué es lo que aporto, qué es lo que estoy, qué es lo que valoro, que puede estar en pérdida, pero muchas veces son temas que son más irracionales y que cuando nos hacemos la pregunta de, o sea, incluso ¿por qué estoy sintiendo este miedo? ¿Realmente es miedo? ¿Qué es lo que estoy anticipando? No, y ahí nos damos cuenta de temas que nada que ver y entonces ahí ya inmediatamente nos empezamos a regular, la intensidad de la emoción baja y, y este tema que también traías de lo del estrés es buenísimo porque a veces satanizamos el estrés, como que nos vamos a los dos extremos. O lo normalizamos y es como evidente que tenemos que estar estresados, que podemos sostener espacios de Claro. mucho miedo y que contextos laborales son así todo el tiempo, agarrotados, yo los he vivido. Y los vamos normalizando o nos vamos al otro extremo y entonces es como que también necesitamos un poquito de estrés para poder movilizarnos, para tener mayor efectividad. Se necesita un poquito de estrés para poder también enfocarnos y lograr lo que queremos. Entonces, o también, no sé si me estoy haciendo entender, porque o lo normalizamos o lo satanizamos. Es que es ahí Claro. el problema, es cómo encontrar un punto intermedio entre reconocer nuestras emociones y empezar a regularlas y ponerlas al servicio. Es como todo un trabajo. Por eso yo creo que es importantísimo empezar a aprender de miedo, empezar a aprender de las emociones y también a entrenarnos. Bueno, y que sepan que es posible. O sea, nadie nos da educación emocional. Siempre digo que si nos enseñaran finanzas y educación emocional en una etapa muy temprana, nuestra vida sería diferente, porque no solo somos un ser físico y racional, también somos un ser emocional. Y en realidad a mí me da mucha risa, ¿no? Porque esta mente que para los humanos nos permite sentirnos tan orgullosos, pues realmente es una mente muy emocional. Y muchas de las decisiones que estamos tomando son de índole emocional y no nos damos cuenta. Y es importante reconocer en qué momento mi actitud cambia porque tengo miedo. ¿Cómo reacciono ante el miedo? ¿Cuál es mi patrón? ¿No? ¿Voy a ser Sí. más agresiva o me voy a quedar callada? O simplemente me voy a evadir de la realidad, porque miren que esto que son estas reacciones tan biológicas y naturales, imagina que estamos en una reunión, ¿no? En una mesa de trabajo y yo me muero de miedo de mi jefa o de una situación concreta y entonces si me paralizo, ¿qué voy a hacer? No puedes rendir, te quedas en No blanco, voy a decir quedas ni como, media palabra. ajá, ajá. ¿No? Entonces, aunque yo sepa, aunque sea mi proyecto, aunque tenga muchas cosas a favor, pues el miedo puede hacer que me quede callada, ¿no? El cerebro se te va. Claro, o puedo estar en esta respuesta de a la defensiva, ¿no? Entonces, cualquier Exacto. cosa que me digan lo tomo personal, soy muy violenta con mi lenguaje, mi tono de voz es terrible, ¿no? Mi lenguaje corporal puede ser muy agresivo, y es que en el fondo está el miedo.
O también no ponemos límites, en ese mismo ejemplo en el que tú estás. Por no Claro. querer ir a expresar, porque también nos han enseñado que las emociones, cuidado, que mejor no expresarlas, que mejor reprimir y aprendemos en vez de a canalizarlas, aprendemos a reprimirlas. Y en este caso, si nosotros no escuchamos también el miedo que viene como esa vocecita, esa intuición de lo que también nos importa cuidar, no podemos poner un buen límite. Y no necesariamente un límite tiene que ser con agresión, como tú dices. Claro. Y algo que también me gustaría compartirles es que una forma de dominar miedos más grandes, ¿no? Ya entrando en herramientas, es someternos voluntariamente a cosas que nos desafían, pero a un nivel que todavía es cómodo, ¿no? Voy a tomar el ejemplo de Vivi, que está aquí y que, y que hace Ay, unos mírame, meses, estoy relajada. no, y que hace unos meses no quería saber nada de redes sociales, pero Todavía. está aquí, ¿no? O sea, al final es sostener un desafío. Yo te cuento que hace unos meses me uní a un club de oratoria que se llama Toastmaster Internacional y básicamente es un espacio para mejorar tus habilidades de hablar en público. Y tú dirás, bueno, Jan, pues eso a ti te es fácil. Sí, pero resulta que la primera parte de la sesión hay algo que se llama Table Topics, son asaltos mentales. Básicamente hacen una pregunta a alguien, o sea, hay una persona que lleva esa dinámica, hacen una pregunta random, pero random te estoy hablando de que es, cuéntanos una historia con esta palabra que es inventada y que tiene un significado, Improvisa, mamita. ¿sabes? Es como, pero muy raro, porque te saca del contexto, o sea, no es algo de lo que necesariamente sepas, o sea, es algo muy random. Improvisa un discurso de 2 minutos que Me tenga muero. un inicio, un desarrollo y una conclusión. Y yo me he dado cuenta que tenía mucho tiempo que no me desafiaba así. O sea, que no sentía así el nudo en el estómago y la taquicardia y que me sudaban las manos. Y la verdad es que me ha ido muy bien. Pero esa sensación es la que quiero dominar y de hecho por eso me inscribí, ¿no? Porque igual y en un discurso preparado yo sé que me puedo defender muy bien, que igual, a ver, es valioso, ¿no? Porque te dan buen feedback, son ojos entrenados que pueden ver si estás transmitiendo bien o no, cómo usas el lenguaje. O sea, tiene muchas ventajas, pero concretamente sí me metí para aprender a gestionar ese miedo. Porque ese mismo miedo, yo sé que una vez que lo domine, cuando lo lleve a otros entornos, ¿no? Igual y ante un público más grande, una conferencia, sé que voy a poder dominarlo. Entonces es algo que igual y sí me desafía, pero digamos que es un ambiente controlado. O sea, yo sé que si me equivoco ahí y digo una babosada, pues me va a importar, pero por realmente no pasa tanto, ¿no? O sea, igual y no es una conferencia pagada, o no es un cliente, o no es una empresa, ¿no? Es un ambiente de seguridad psicológica para aprender y practicar. Entonces, esa sería mi primer herramienta para que se lleven, que se puedan someter voluntariamente a cosas que los desafíen, que les den miedo, pero de una manera controlada, medida, ¿no? Que les permita ir haciendo como un poquito más grande esta resistencia a esa situación en concreto y subir la valentía. Buenísimo. Me encanta. Yo creo que te escucho y digo, gracias, Jan, por desafiarme. Entonces me queda así como inmediatamente el tip de si sienten miedo, busquen relacionarse con personas que los acompañen, que los desafíen, que los escuchen, que los ayuden a entender si sus miedos están siendo muy irracionales. Yo creo que la parte relacional ayuda muchísimo. Y obviamente requiere confianza y requiere mostrarse vulnerable, porque no a todo el mundo le viene diciendo a los miedos, pero creo que es valioso y por eso Pues estoy aquí hoy, deberíamos. así que gracias. Y ya si son miedos de otro tipo, pues sí, obviamente ir a terapia. O sea, también hay gente que como que cree que los miedos son solamente mentales y que, no sé, le tienes miedo a las polillas, métete en un cuarto lleno de polillas. No, o sea, ven, ¿eso para qué te va a servir? Necesitas realmente como enfrentarte a ese miedo o como en tu caso que es absolutamente funcional, que tú vives expresándote, enseñando comunicación, haciendo charlas, vas a dar una charla TED, en fin, entonces por supuesto Vamos, que querida, vamos. es necesario. Está muy bueno enfrentar esos desafíos para poder avanzar en lo que sí quieres, en eso que quieres estar siendo. Así que, bien, me encanta. Bueno, eso por un lado.
también desde la respiración. Ahí yo me meto en el tema del cuerpo inmediatamente, porque las reacciones del miedo es importante empezar a identificarlas y empezar a diferenciarlas también de lo que es un estrés productivo, el cortisol de la mañana que nos conecta, nos hace estructurar nuestro día, ese está divino. Ya cuando tu capacidad mental empieza a como ni siquiera puedes pensar o Ujú. jerarquizar o entender, viste que uno se agota a veces cuando estás entrando en espacios de miedo, también, por ejemplo, o de estrés demasiado sostenido, que ahí se mezcla. Cuando empezamos a dormir mal, a no dormir, eso es como una banderita roja que hay que ponerle cuidado y que podemos trabajar, eh, por ejemplo, desde el miedo. Yo a veces estoy muy atenta y me descubro con respiración de miedo, que es como, ¿viste? Como toma todo el aire porque naturalmente, biológicamente estamos diseñados para llenarnos de aire, incluso los ojos se abren para ver más hacia dónde podemos huir o qué podemos atacar y es como que nos quedamos ahí. Si nosotros no nos damos cuenta del nivel de tensión también, nosotros cuando tenemos Muy miedo o un importante. estrés muy alto, no podemos estar en estrés así como relajado, no, no hay manera. Entonces, si notamos en nuestro día a día, que mantengo niveles de atención muy altos, a mí me sirvió muchísimo cuando hice mi especialización en cuerpo y movimiento, poníamos una alarma al principio cada hora para notar cómo estoy de tensión, cómo estoy respirando, en qué emoción estoy. Y yo sé que eso es muy ñoño, las personas normalmente no lo van a estar haciendo, pero sí yo creo que es importante empezar a poner atención en qué tanta tensión estoy poniendo en mi cuerpo. Si yo estoy muy tensionada, ojo, porque o estoy en miedo o estoy en rabia y puedes empezar a atacar a alguien, como tú decías, que no es funcional a nivel relacional. Eh, o también puedes empezar a como a respirar mejor, respirar de manera más tranquila. La respiración normalmente cuando la respiración placentera, viste que inmediatamente es por la boca, inspira, pero bota, exhala y con la boca abierta y ojalá una sonrisita, ya conectas desde otro lugar. Es que inmediatamente no hay manera de gestionar más rápido las emociones que desde el cuerpo. Y también un reseteo. Si tú ves que estás en una reunión, estás muy tensa, estás a punto de pronto incluso preguntarte qué es lo que estoy protegiendo, pero ves que no, o te acaricias un poquito los brazos, eso también es súper importante, son El como rostro. gestos compasivos, que lo tenemos tan instalado que muchas veces ni nos damos cuenta y empezamos como así, o acariciarnos las piernas, pero si nada de eso funciona y ya tienes que entrar, por ejemplo, a dar una charla o a dar un feedback o lo que sea que necesites, vas al baño, te sacudes 3 veces, incluso puedes saltar, respiras, botas el aire y ya quedas como desde otro lugar. Ahí son tipsitos, pero que funciona. Pero sobre todo lo que más funciona, Jam, que ya lo trajiste, es entender, darnos cuenta que estamos entrando en espacios de miedo, que algo lo está gatillando, darnos cuenta el por qué, de dónde surge esto, qué es lo que estoy cuidando, qué es lo que me interesa proteger realmente. Esto me puede pasar. Ah, no, no es tan así, entonces ya eso aviso y ahí podemos empezar como a regular. Y sabes, yo creo que lo que más me ha ayudado a regular mis emociones, lo aprendimos juntas en el máster de psicología positiva. No recuerdo ni siquiera qué profesor nos lo compartió, no sé si fue Vizquerra, pero nos enseñaron que las emociones en el torrente sanguíneo duran 90 segundos. Y cuando comparto eso, mis clientes siempre me dicen, no, ya para nada, a mí me duran, llevo 10 años con una emoción, ¿no? Y les digo, no, para nada. O sea, es en sangre, o sea, el pico de una emoción es, aparece un estímulo que me genera una reacción emocional, sube la emoción, llega al pico máximo y baja. O sea, minuto y medio es un montón de tiempo cuando estás sosteniendo una emoción incómoda, pero si lo pones en perspectiva, pues tampoco es tanto. Entonces, ¿cómo podemos ser capaces de sostener minuto y medio el miedo? Y algo que creo que es bien importante es declararlo. Declararlo en nuestras interacciones sociales, en espacios en donde nos sentimos seguras. Fíjate que ahora cuando cuentas esto de la atención y del cuerpo, a mí algo que me llamó muchísimo la atención, la primera vez que yo salí de México a un viaje a otro país, pues yo era relativamente ya adulta, ¿no?
Y algo que me pasó, estábamos en Alemania, recuerdo muy bien, y algo que me pasó es que como al día 4, al día 5, yo sentía algo que no podía entender qué era, ¿no? Algo, o sea, como un estado emocional positivo, ¿no? Como que me Ah, sentía muy relajada, me sentía como muy confiada, entonces, pero era una sensación extraña que no conocía. Me tomó bastantes días darme cuenta que por primera vez en la vida me sentía segura. Y eso es algo ay, que me impactó muchísimo, porque no había notado que para mí como mujer mexicana, algo, y a ver, o sea, yo sé que es un tema muy de América Latina, ¿no? Pero México pues tiene situaciones de feminicidio y de violencia contra las mujeres importantes, y yo no era consciente de que mi cuerpo todo el tiempo estaba en alerta, que todo el tiempo estaba con una tensión y para mí fue muy sorprendente porque hasta que estuve en otro contexto, y a ver, o sea, entiéndanme, en otros países también pasan cosas, ¿no? Para mí fue algo muy irracional. O sea, en realidad, por eso me llamó tanto la atención, porque no es como que yo dijera, ay, aquí no pasa nada. Claro que pasa, claro. pero mi cuerpo, mi cerebro notó que era un entorno diferente, ¿no? Que igual y podía caminar tranquila, ¿no? Entonces, fue como algo tan sorprendente porque me di cuenta de un miedo asociado que hoy verbalizo, o sea, le digo a mi esposo, por ejemplo, no voy a comprar cosas caminando porque me siento insegura, ¿no? No me pongo un vestido porque me siento insegura, o sea, es miedo. Y al final, poder declararlo me ayuda a normalizarlo y no a normalizarlo, perdón, a regularlo y también a poder gestionarlo positivamente, ¿no? Porque yo sé que igual, y si salgo a la calle, y mira que es terrible, ¿no? Pero pues yo sé que si salgo con una minifalda que me gustan mucho, sé que me voy a sentir incómoda porque se me detona el miedo. Entonces, ¿qué hago? Ok, lo entiendo, me pongo a lo mejor una ropa que me haga sentir más segura, ¿no? Me pongo tenis para poder correr. O sea, son como estas reacciones tan inconscientes, pero que al final cuando declaramos y traemos a la conciencia, te permite tomar decisiones, ¿no? Tomar Obviamente acción. esto, o sea, el tema de la inseguridad no es un tema en lo individual, ¿no? No quiero como simplificar algo que es socialmente tan complejo, pero sí les Ujú. quiero decir cómo el miedo muchas veces yo me di cuenta, ¿no? Desde esa conciencia y esta situación que fue como tan intensa emocionalmente, yo me di cuenta cómo en el día a día me había limitado, ¿no? Limitado de salir, limitado de ponerme, limitado de hacer muchas cosas. Entonces, al final, traer conciencia me ayudó a tomar decisiones más alineadas a esa gestión del miedo, ¿no? Y decir, ok, me voy a poner mi vestido cuando salga con amigos, ¿no? Cuando salga con amigas o con mi esposo, o con la familia, porque me siento más acompañada, ¿no? O en ciertos entornos o en ciertos momentos. Entonces, eso de alguna forma me ayuda a gestionar el miedo. Y lo último que quiero decir un poco, bueno, de mi parte para ir cerrando, es que cuando tú le demuestras a tu cerebro que puedes trascender ese miedo, es como que, siempre me lo imagino, ¿no? Como una batería. La batería Ok. de la valentía va subiendo, ¿no? Es como que abonas un poquito a esa batería. Entonces va El subiendo, va subiendo, músculo. va Yo me lo subiendo. imagino como músculo. Claro, va subiendo, se va fortaleciendo. Entonces, el próximo reto que tengas, que te desafíe, va a ser menos desafiante. Nunca vamos a dejar de tener miedo, ojalá nunca dejemos de tener miedo, porque eso nos permite sobrevivir, cuidarnos, pero sí se vuelve algo parte del mundo emocional, ¿no? Así como la tristeza, como el enojo, como la alegría, como la sorpresa, como la curiosidad. No es una emoción temible, sino sabemos qué regalo nos viene a traer, Claro. lo abrazamos como tal y desde ahí podemos evolucionar. Porque una última cosa que me gustaría decir es que el miedo a veces también surge en momentos de mucha felicidad o de mucha plenitud. No sé si alguna vez te ha pasado, pero esta punzadita en el corazón de, híjole, soy tan feliz, no se vaya a acabar, ¿no? O estamos viviendo una experiencia increíble y es como, ah, ya nos vamos a regresar, ¿no? Surge como estas emociones que son muy ambivalentes, porque somos toda una constelación emocional, o sea, nunca sentimos una emoción pura, o sea, nunca solo es miedo con muchas otras emociones, ¿no? A veces el miedo está Claro. debajo de la tristeza, ¿no? Entonces no me quiero poner demasiado compleja, pero creo que hay que aprender a ver a la cara nuestras emociones y que a veces los miedos que creemos que están ahí en el closet realmente no son tan grandes. Cuando abrimos esa puerta y le decimos, a ver, miedo, ven, ¿no? ¿Qué me quieres enseñar?
creo que es algo que todos deberíamos de proponernos hacer algunas veces en la vida. Me encanta. Yo como que me quedo con este lugar también, tal vez más apreciativo, y tomo algo que dijiste de que no lo dijiste tan textual, pero son cambios. Cuando estamos habitando espacios de cambio, que es tan habitual, lo más seguro que tenemos es cambio, pueden surgir los miedos. Entonces, como que es importante verlos. Y pueden ser cambios positivos, como tú dices también. Entonces, estamos empezando un nuevo empleo, estamos empezando nos ascendieron, cualquier cosa que gatille, que sea un cambio, también nos va a conectar con el miedo, pero y ahí ese miedo es como también importante escuchar qué es lo que nos importa proteger, qué es lo que qué es lo que estoy cuidando y desde ahí poder trabajarlo. Me encanta. Pues a manera de resumen, ¿qué les diríamos que les dejamos en este episodio, Vivi? ¿Cómo podemos cerrar este espacio? Pues ojalá queden con el deseo de aprender más sobre el miedo, como no huirle, a incluso escucharse un podcast, ir a leer algo que los ayude a comprender o incluso reflexionar, hablar con una coach o con alguna amiga, alguna mentora y hablar de sus miedos, ver cuáles son los que están más fundados y trabajarlos de ahí. Yo creo que expresarlos, trabajarlos sería lindo. Si queda el deseo de aprender, para mí ya sería lindo. Me encanta. Y como herramientas, digamos, a nivel de resumen, pues ya hablamos de identificar nuestros miedos, poder declararlos, ir al cuerpo, ¿no? Muy importante saber si tenemos tensión, si tenemos un nudo en el estómago, porque las emociones se gestionan en el cuerpo, antes que en la mente, se gestionan en el cuerpo y al final yo creo que no todos los miedos los tenemos que enfrentar, pero uno que otro que nos esté limitando, depende del contexto, depende de nuestros propósitos, pues valdría la pena traer ahí la valentía, que es la emoción que compensa y que nos ayuda a accionar, ¿no? Con eso me encantaría cerrar, ¿no? No, la valentía no Sí. es no tener miedo, es actuar aún con miedo, ¿no? Y aprender a ver nuestro miedo con una mayor compasión y saber que nos está acompañando, nos está diciendo algo y avanzar. Buenísimo, perfecto. Quedamos entonces, querida, gracias por este espacio y gracias a los que nos estuvieran acompañando y los que van a ver este episodio más adelante. Cariños, Gracias, feliz querida Vivi. semana. Nos vemos el próximo martes en el mismo horario. Si les gusta este contenido, por favor, ayúdenos a compartirlo. Se va a quedar guardado en nuestro perfil, tanto en mi perfil como @JamHerreraCoach, como con I am Viviana Parada, ¿no? Ahí va a quedarse guardado para que lo puedan compartir, para que lo puedan volver a escuchar, quizás tomar notas de los tips que les hemos compartido. Gracias por este espacio, querida. Soy feliz de empezar mis martes contigo. Te mando un beso bien grandote. Cariños. Bye. Chao.